¿Me escuchan? Se escucha. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Bien, dentro de la base de la materia, vamos a entrar lo que son las celdas fotovoltaicas. Ya, y para eso les he presentado estas diapositivas, de tal forma que podamos desarrollar y terminar hoy día, ya para que hagamos ejercicio después. Entonces, nosotros también proveemos energía, habíamos hablado una de las clases, en energía del sol, ¿no es cierto? Podemos generar energía eléctrica a través del sol, pero de distintas formas, ¿ya? Y una de esas es la que tenemos acá en panel solar, como se puede observar, o celdas fotovoltaicas también lo conocemos, ¿ya? Y la otra forma es a través del termosolar. La termosolar es un poco más avanzada su generación, ya, y pocos países han logrado desarrollar esta tecnología. Ya nuestro país está intentando también generar energía termosolar, pero su costo es muy elevado. Ya, y están haciendo estudios, ¿no?, para que se pueda realizar este tipo de generación. Y la más común es a través de celdas fotovoltaicas, llamamos también paneles solares, ¿ya? Sin embargo, miren, ustedes pueden ver globo terráqueo, donde está pintado casi de color rojo, es donde existe mayor radiación solar, ¿no? En Sudamérica, miren, Potosí, Oruro es la que tiene mayor radiación solar, el sur de Perú, el norte de Chile, ¿no? Parte de Argentina también tiene radiación solar. Y lo demás, miren, no están beneficiados, ¿no?, con radiación solar. Europa lo mismo, ¿no? En Europa tenemos España, Alemania, Asia, ¿no?, con radiación solar. Bien, aquí está cómo vamos a hacer. Para que podamos interesarnos un poco más, vamos a tomar algunos conceptos, ¿ya? Y uno de esos conceptos, por ejemplo, es, ¿no?, las coordenadas terrestres, ya, de la Tierra, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá el norte, el sur, podemos ver aquí el oeste, el este, ¿no? Y también se puede distinguir la línea del Ecuador. Le estamos denominando la parte norte positivo, el sur negativo, el este positivo y el oeste negativo. Así le estamos denominando. Miren, para determinar un punto en la Tierra, en grados, ustedes saben que la unión de dos rectas hacen un punto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto la longitud y la latitud en algún lugar nos van a dar un punto, por ejemplo acá o aquí, ¿no? Nos van a dar un punto. Quiere decir, la intersección de la longitud y la latitud nos dan un punto en cualquier lugar de la Tierra. Entonces, muy importante es saber, ¿no es cierto?, las coordenadas de la latitud y longitud. Y nosotros vamos a ejercicios en base a esos puntos. Por ejemplo, deseamos determinar acá en este punto, ¿no?, donde está Bolivia, la latitud y la longitud. Pero la longitud es la distancia en grados hasta el meridiano de Greenwich. Cada punto está al este de Greenwich. Decimos que tiene una longitud de positivo a negativo. Cuando el positivo, aquí está, ¿no?, está en la parte norte, y en la parte
Pero estamos en la parte este, lo estamos denominando positivo, estamos acá, ¿no? En la longitud, y en la parte oeste negativo. ¿Ya? Y además de eso que la latitud es la distancia en grados también desde el punto hasta el paralelo del Ecuador. Es el paralelo del Ecuador. Entonces, quiere decir que la latitud es todo que esté en forma horizontal, podríamos decir, que se entiende mejor. Toda la parte norte es positivo, la parte sur es negativo. En cuanto a la longitud, nos ha dicho la teoría que es todo lo que está al paralelo del meridiano de referencia, ¿no? Que sería este. Este lado es positivo y este lado es negativo. Ya, y se mide también en grados. ¿De acuerdo? Entonces, longitud y latitud. Cuando intersectan estos, tenemos un punto, ¿no? Que se mide en grados. Por otro lado, si nosotros consideramos el eje polar, este eje, ¿ya? Y por otro lado, conocemos que la rotación, ¿no es cierto?, ya de la Tierra no había sido, ¿no es cierto?, en forma horizontal, no tiene una forma de una elipse. Sin embargo, el movimiento de la rotación de la Tierra da una vuelta completa por su propio eje, ¿no es cierto?, en 24 horas. Gira con el eje inclinado, ¿cierto?, como se puede ver, y origina, por otro lado, el día y la noche. Es la rotación, ¿no es cierto?, nos dan en su vuelta entera, en 24 horas, lo dicen, nos da el día y la noche. En cambio, la traslación es el movimiento de la Tierra, a la vez da vueltas sobre su eje y se mueve alrededor del Sol en 365 días. Esa es la traslación. Por otro lado, origina las estaciones del año, ¿no? Origina las estaciones del año. Y tenemos acá, ¿no es cierto?, el Sol y la rotación y la traslación de la Tierra. El camino que recorre la Tierra alrededor del Sol se llama órbita y tiene la forma de una elipse. Aquí está, ¿no?, lo que hemos dicho. Entonces estamos viendo los conceptos de traslación y rotación. Y ahora vamos a ver un poco más de la traslación, vamos a ver más después. Miren, si nosotros tomamos en cuenta el paralelo de la longitud o el meridiano de Greenwich, que es paralelo a la longitud, vamos a ver que está dividido así por varias franjas, podríamos decir, ¿no? Varias franjas. ¿Ya? Y por otro lado, sabemos que la rotación nos origina el día y la noche, ¿no es cierto?, en 24 horas. Sin embargo, cada franjita está dividido en 15 grados. ¿Ya? Es decir, la longitud está dividido cada 15 grados. ¿No? Entonces, una franjita nos dicen cada que es 15 grados. Y le llamamos nosotros a esta franjita, por otro lado, el uso horario. ¿Ya? Una partecita de estas es el uso horario entre los dos meridianos. El uso horario son las localizaciones de un mismo uso, tiene la misma hora en la misma franja. Es decir, aquí está Bolivia, ¿no es cierto? Y aquí hay una franja que está atravesando Bolivia. Miren, Bolivia, está Brasil una parte, ¿no? Después está Argentina y casi Chile, en esta misma franja. Ecuador también está por acá, después Nueva York, en norte, no sé qué más está. Quiere decir que en esta franjita, en este momento son las
6:30. Entonces, todos en esta franjita tienen la misma hora. En este lugar no lo mismo. ¿Ya? Por eso que en Perú podríamos decir que tienen una hora menos, ¿no? Ya en cambio con Brasil debemos ser una hora de más, ¿no? Una hora más. Por eso es la variación de hora con nuestros vecinos. Una franjita, una partecita, el uso horario entre dos meridianos, ¿no? Entre dos meridianos. Si pasamos del uso horario a otro, vamos hacia el este, adelantándonos una hora. Y si vamos al oeste, retrasamos una hora. No lo que les he dicho. ¿Ya? Una hora adelante y una hora atrás. Entonces, toda esta franja es la misma hora y la llamamos como uso horario. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende? Y además, ¿no es cierto? Tiene 15 grados, ¿no? Cada franjita. Les habíamos hablado de la traslación, ¿no? Si seguimos con el tema de la teoría de la traslación, habíamos dicho que la traslación gira alrededor del Sol y por otro lado, ¿no es cierto?, crea las estaciones del año. La traslación existe de las dos estaciones y de duración del día. La inclinación de la Tierra y la traslación, los rayos del Sol llegan con la misma inclinación y a los hemisferios, se distinguen las estaciones del año. En el Ecuador no se distinguen demasiado estas estaciones, porque ¿no es cierto?, es justamente casi la mitad de la Tierra, podríamos decir, y el tema de la traslación no se nota, ¿no? Además de eso, que en el Ecuador nos dicen que, miren, el día y la noche duran aproximadamente 12 horas en todo el año. Por eso es que no se puede distinguir, ¿no es cierto?, el tema de la traslación y en consecuencia las estaciones del año. Duración del día: en invierno las noches son más largas y en verano los días son más largos. Esto vamos a demostrar más después haciendo ejercicios. Aquí hay un dato muy importante y curioso. Miren, si nosotros tomamos en cuenta así en cruz, podríamos decir, miren, aquí tengo junio y aquí tengo diciembre, más o menos a mitad de año, ¿no? Y lo mismo acá. Aquí tengo septiembre y aquí tengo marzo. En nuestro país casi nosotros vemos las 4 estaciones del año, ¿no es cierto? Ya, y vamos a ver un poco más aquí. Aquí está. Evidentemente, miren, no es en forma esférica, no tiene esa forma de la traslación en forma elipsoidal, ¿no? La forma de rotación o de la traslación de la Tierra en referencia al Sol. Ya habíamos hablado de marzo, septiembre, aquí estamos hablando de diciembre y aquí de junio. Miren acá, les decía algo curioso, porque miren, estamos cerquita acá. Quiere decir que la Tierra ha ido trasladándose. En marzo ya hemos sentido, ¿no?, la variación de las estaciones del año. Ha ido rotando de esta forma y acá estamos llegando acá. Quiere decir que de acuerdo a la forma de la traslación de la Tierra, en esta parte nos estamos alejando. No es diferencia del Sol. En cambio acá nos estamos acercando al Sol. ¿Será que por eso que en esta época hace mucho frío? Porque estamos lejos. No, por un lado. Y por otro lado, miren, lo estamos llamando en esta fecha solsticio de invierno. No aquí. Luego vamos a pasar al solsticio de verano, hasta llegar acá a lo que es otoño y primavera, ¿no? Quiere decir que nos estamos otra vez acercando al Sol. Pero miren que cómo es, ¿no?, nuestro Creador.
acá nos da cerquita el sol, venimos acá, tenemos siguiendo buena temperatura, llegamos aquí y otra vez, ¿no? Pero no solamente nos da, digamos, solcito, también nos da frío, ¿no? En esta época. En cambio, Ecuador no tiene esta ventaja, ¿no? Estos beneficios. Ya la mitad, es decir, es frío y la otra mitad es, digamos, sol. Solsticio de verano, cuando empieza el verano, el día es más largo. Solsticio de invierno, cuando comienza el invierno, el día es más corto y la noche es más larga. Y estamos justo en esto. A las 6 de la mañana aún es oscuro, quiere decir sigue siendo de noche. A las 7 está un poco ya, 6, 7 menos cuarto de la noche ya están recién aclarándose, ¿no? Y por llegar el sol. Eso quiere decir que el día es más corto y la noche es más larga. En cambio acá, todo lo contrario. El día es más largo y la noche es más cortita. Y se puede diferenciar a través de este gráfico. Pero no solamente existen solsticios, también existen equinoccios. Los equinoccios son los puntos o instantes de la órbita en los que la Tierra coincide con los extremos del eje menor, se llaman equinoccios. Quiere decir, estos son los ejes menores, ¿no? Y estos son los ejes mayores. Entonces, a todo lo que está en contra o en perpendicular a este eje horizontal se le llaman equinoccios. Por ejemplo, si la Tierra está en este lugarcito, se hace un equinoccio, 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 hasta que esté en esta línea, se llaman solsticios, ¿no? Solsticio, solsticio, ¿ya? Y los que están ya en forma perpendicular, por ejemplo, si este eje es de Pito, se le llaman equinoccios. Los puntos o instantes de la órbita en los que la Tierra coincide con los extremos del eje menor se le llaman equinoccios. ¿Ya? Y los solsticios son los que están en los extremos del eje mayor. Estos son los ejes mayor, eje menor. Entonces, por eso le llaman solsticio de invierno, que mañana creo que es, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Mañana es feriado. Si estamos justo en este punto. Estamos justo en el eje mayor, ya en el eje mayor. Pues que cuando el sol llega en este punto, paralelo al eje mayor, entonces recibimos energía, ¿no? Según las costumbres. Por eso me imagino que también se han declarado feriado el día de mañana. Los equinoccios solamente vamos a esperar, ¿no? Hasta que lleguemos justamente el 24 de septiembre, ¿no? 23 es que lo llamamos, ¿no? Día de la primavera, algo así, ¿no? Y le llamamos con justa razón porque ya estaríamos al eje de los, no paralelo, es decir, al eje menor. Y le llamamos equinoccio. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Qué tal estamos hasta aquí, jóvenes? ¿Se entiende, ingeniero? Hay algunos datos curiosos, ¿no? Que estamos viendo, que son necesarios para que podamos entender, ¿no? La teoría más adelante. Podemos nosotros en cualquier lugar de los equinoccios calcular o que tengamos la coordenada de este punto y evaluar, ¿no es cierto?, cómo está el día en este punto, y vamos a ver un ejemplo, justamente cómo es la radiación solar en este punto. Evidentemente, si el día es más largo o la noche es más largo en este punto. Bien, entonces, siempre en base a las referencias de la línea del Ecuador, que sería esta mancha de color, este disco, ¿no? De blanco, podríamos decir.
Ya. El plano ecuatorial, que es este, es el plano que atraviesa la línea del Ecuador de la Tierra. Entonces, le llamamos a este delta declinación, ya, del plano de la Tierra, que este ángulo está formando. Dice, el ángulo entre el plano ecuatorial y la línea del Sol. Le llamamos declinación. No se van a olvidar, declinación. Y con la línea, con la letra delta. Ángulo horario, que sería el mismo, digamos, el mismo eje de la línea del Ecuador, que llamamos ángulo horario. Es el desplazamiento del Sol hacia el este o el oeste del meridiano local, debido a la rotación de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ángulo horario y declinación. Dos conceptos que estamos dándoles. Vamos allá nosotros por cálculo los distintos ángulos. ¿De acuerdo? Y le llamamos cenit a este eje. Ya le llamamos cenit a este eje que está atravesando el plano ecuatorial. Se dice que el Sol llega con un grado de inclinación de 23.2, 23.3 grados en referencia del Sol. Y que a ese ángulo nosotros debemos apuntar al Sol en vista al norte. Es decir, si el Sol que tenemos, le hacemos un ángulo de 23 grados que esté en perpendicular siempre al Sol y con dirección al norte. ¿No? Eso los cálculos nos arrojan 23 grados, ¿no? Según los cálculos 22, 21, así nos acerca. Pero nosotros podemos verificar, ¿no? ese ángulo. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer más después. Dentro de las coordenadas solares y el sistema de coordenadas vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la declinación. Es la función exclusiva del tiempo, esta varía, miren, entre 23.45 a menos 23.45, lo que les decía, durante todo el año, y puede ser aproximada con esta formulita. ¿Ya? Y vamos a verificar realmente cuánto nos sale. Tenemos aquí el seno, aquí esto no es aquí está, ¿no? Si hacemos acá un ángulo, estaríamos aproximadamente hablando del cateto opuesto, ¿ya? Y por eso se puede observar acá este ángulo del seno, ¿no? Que seguramente nos dice durante todo un año, los 360 grados, ¿ya? Y vamos a ver aquí el día juliano, ¿ya? Este día juliano va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, es decir, puedo tomar cualquier día, ya cualquier día, se llama día juliano. Vamos a ver y justificar cuando hagamos ejercicio, vamos a tomar un valor y le voy a decir por qué. Por ahora, el día juliano es el día hábil del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Se puede considerar, dice que en que constante duración del día completo de aproximación, ¿no? Es lo mismo. En un día entero, ¿ya? Este ángulo de 23, en función cuando el Sol va a ir variando, el Sol, nosotros vamos a movernos, la Tierra va a moverse, pero nosotros podemos mantener este ángulo, haciendo rotar, ¿no es cierto? Es decir, haciendo un seguimiento del Sol. Eso lo vamos a ver con ejercicios y con algunos videos que les voy a mostrar, que no siempre, ¿no es cierto? Cuando nosotros apuntamos al norte, sabemos que vamos a nosotros mantener estable, pero qué bien sería que tengamos una máquina rotatoria, que cuando el Sol se mueve, también la celda fotovoltaica se mueva, de tal forma que garanticemos los 90 grados hacia el Sol. ¿Ya? No como aquí, por ejemplo, ¿no?
los 90 grados, aproximadamente la Tierra, aquí estaría apuntando, ¿no? Miren. Ya, pero no siempre varía, no siempre así. Si la Tierra va a ir moviéndose, va a haber este desplazamiento. Ahora miren, es que la declinación, el delta, y este otro ángulo se llama la latitud, que también va a ir moviéndose. Aquí están los 23.45 grados, que a medida que va a ir rotando la Tierra se va a ir moviendo, ¿no? Sin embargo, miren, el Sol en este punto vamos a tener buena eficiencia, ¿no? Pero el Sol, cuando pasa por acá, ¿no es cierto?, no es útil, ¿no es cierto?, la radiación solar. Todo eso vamos a ir viendo. ¿Ya? Por otro lado, cuando el Sol llega a este punto, es este punto. ¿Ya? Estos puntos son estas partes, ¿no? El norte y el sur, cuando tenemos aprovechamiento del Sol. Quiere decir, entre marzo y septiembre, ¿no? Hay digamos, buen aprovechamiento, ¿no? del Sol cuando mantenemos estos grados, ya de 23.45 y menos 23.45. Eso lo vamos a ir viendo más después. Ya por ahora, ya conocemos este ángulo de la declinación y esta es su fórmula. Vamos a ir más después, cuando hagamos ejercicios, vamos a ir viendo 360, la diferencia entre 365. El ángulo horario también depende solo del tiempo, específicamente en la hora del día. Nosotros podemos, pues les decía, ¿no es cierto?, en qué hora, en qué día, nosotros podemos ver la mayor radiación solar. Eso es lo bueno, ¿no? Lo vamos a calcular. El ángulo horario se define de modo que al mediodía solar sea 0 grados. Después, tiempo solar corresponde al tiempo del movimiento aparente del Sol en el cielo. Mediodía solar corresponde al momento en el que el Sol cruza el meridiano del observador, tomando en cuenta que la Tierra rota 15 grados, hemos dicho, por hora y tiene una siguiente fórmula. Esta, ¿no?, la variación del ángulo horario respecto del tiempo. Ya, y sabemos que rota, nos dicen 1 hora, 15 grados. Entonces, esto nos va a servir seguramente para ver la hora, ya que vamos a ver después. Definiendo el ángulo horario, que a las 12 es 0 grados, y asumiendo que el tiempo solar antes de mediodía solar se expresa en grados negativos, hasta pasar, ¿no es cierto?, al mediodía, que va a ser positivo seguramente. ¿No? Aquí está, ¿no? Y después del mediodía solar se expresa en grados positivos. Entonces podemos determinar el ángulo horario para cualquier hora solar, lo que les decía. Entonces podemos ver nosotros ya en cualquier punto la hora. Seguiremos más viendo ángulos. El sistema de coordenadas horizontal se usa la altitud y azimut para localizar el objeto del horizonte del observador. Como por ejemplo, el cenit, el punto del cielo justo arriba del observador en 90 grados. Que habíamos visto, ¿no? Es el punto, el cenit, 90 grados, en este punto. Horizonte del observador, donde el cielo toca el suelo en 90 grados cenit. Altitud, que sería este, ¿no?, este ángulo. Específica distancia, el ángulo arriba del horizonte, justo en el horizonte, incrementa hasta llegar al cenit en 90 grados. Vamos a llegar hasta llegar al cenit en 90 grados. La azimut especifica distancia directamente en el horizonte, debajo del objeto, desde el sur, desplazamientos hasta el este, que son negativos, y positivos al este. Nos vamos a desplazar
al este o al este. Aquí están los ángulos. ¿Ya? Por ahora, estas son fórmulas. Denme un segundito, por favor. Ya. Les comentaba de que estas ecuaciones lo vamos a entender haciendo ejercicios. Ya, y espero que para el día miércoles ya hagamos los ejercicios. Por ahora lo dejaremos como fórmula y cuando ya hagamos el ejercicio nos vamos a dar cuenta a qué se refieren estas fórmulas, ¿no es cierto? Ubicándonos en estas coordenadas. Aquí también, miren, están estas fórmulas que lo vamos a hacer con el ejercicio. Miren, si nosotros paramos, les decía, ¿no? Esta elevación es 23.45 grados, ¿ya? Y aquí más o menos está diciendo que es elevación, azimut, norte, etcétera. Él nos está repitiendo. Y miren, si nosotros vemos estas casitas, estamos direccionando, ¿no? Estas celdas fotovoltaicas. Ya, azimut 45, azimut 0 a mediodía seguramente, azimut menos 45, ¿no? Cuando el sol esté rotando. Este grafito también se los voy a dejar. Esto también. Con el ejercicio vamos a hacer todo esto. En tiempo solar vamos a utilizar esta formita bastante. Este ejercicio también vamos a estar pendiente a las 10:45 que tenemos una mayor radiación solar. Ya. Y a ver, aquí están los ejercicios ya. Mira, están los ejercicios aquí utilizando las fórmulas. Pero no vamos a alcanzar. Lo que quiero es avanzar un poco más de teoría. Todas estas fórmulas vamos a aplicar la próxima clase, jóvenes. Aquí está. Voy a saltar directamente acá. La carta solar. Esta es más o menos la rotación que hemos visto en referencia a la línea del plano ecuatoriano. Miren, si nosotros formamos de esta forma una hoja más o menos que esté de esta forma, vamos a reflejar de esta forma. Y vamos a encontrar que a esta hora, mira, a las 10 de la mañana, está cruzando estas líneas. Es decir, solsticio de invierno, de verano, los equinoccios, solsticio de invierno.
Esta carta solar la vamos a hacer en el Excel, yo os voy a dar los datos, ustedes la van a ir simulando en el Excel. Les voy a dar ya hechito para que ustedes metan los datos nada más. Y vamos a ver lo siguiente. A ver, tengo menos de un minuto. Vamos a volver a entrar y vamos a ver este gráfico. Ya lo voy a ampliar. Ahora sí. Las trayectorias del Sol se representan con ángulo azimutal y su altura. Hemos dicho que es el azimut, ¿no es cierto? Ya, y la altura. Pero si usted se fija, primero en este eje de los X, hemos dicho que cada franjita, ¿no es cierto? Y en una hora, cada 15 grados se va integrando, ¿no? 15, 30, 45, 60, 75. Positivo al lado derecho y negativo al lado izquierdo. 15, menos 30, menos 45, menos 60, etcétera, ¿no? Hasta 120, positivo y negativo 120. Este es el sur, el este y el oeste y el este. ¿Ya? Y el eje de los IES, podríamos decir, está en grados, miren, 10, 20, ¿no es cierto? Esas son las coordenadas que nosotros podemos hallar, del 10 hasta 90 grados. Ahora sí, estamos de retorno. Sí, ingeniero. Bien. Bien, estuvimos hablando de la carta solar. Estuvimos distinguiendo. ¿Dónde está? Pues no me deja ver aquí el lápiz. Aquí está. Ya. Aquí tenemos un eje horizontal y un eje vertical, ¿no? Y este eje vertical es la elevación solar o altura solar, le hemos llamado, ¿no? Si está este alfa sub S o alfa le hemos llamado, se llama altura solar, ¿ya? O elevación solar. No me permite.
Habilitar el lápiz. No me permite habilitar el lápiz. Ya. Y este eje de las X, podríamos decir, es el azimut. ¿Ya? Este es el azimut. ¿No? El azimut. Y este alfa sub S, hemos dicho que es altura solar o elevación solar, que sería el eje de las Y, el eje de las X. Aquí está el 0, negativo al lado izquierdo y positivo al lado derecho. Y están divididos por horas. Miren, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aproximadamente, ¿no? Es de las, hasta ahí está el sol, necesita el sol. Ya que sale a las 6 y hasta las 6 de la tarde está el sol. Y por otro lado, estamos tomando como ejemplo el día 21 de marzo, ¿ya? En este punto. ¿Ya? Y tenemos 21 de abril, 21 de mayo, ¿no? Es el solsticio de invierno. ¿Qué más? A ver, aquí puedo mostrarles. Ya junio, después julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no es cierto? Estaríamos casi ya cerca al sol. Entonces, amanece del 21 de marzo. Amanece a las 6 de la mañana. Aquí estamos. Miren, 6 a.m. ¿No? Y en este punto, el azimut es 0 grados. ¿No? Y la, ¿cómo se llama esto? La elevación, estamos en menos 90 grados, que sería acá, ¿no? Este alfa S es lo que sube en forma vertical. Entonces, menos 90 grados estamos en este punto, esta coordenada, ¿ya? Y el azimut estaríamos hablando de 0, ¿no? 0. Vayamos un punto más. 11 de la mañana. Aquí están, ¿no? Las 11 de la mañana del 21 de marzo. ¿Qué nos va a marcar? La elevación solar nos va a marcar, miren, 15 y 30, 22 grados negativo, ¿no? Que sería hacia arriba. En el eje horizontal, la elevación solar, menos 50 grados. Aquí está, ¿no? Perdón, 50 grados. Miren, aquí estamos sacando ya estos ángulos, ¿no? Teniendo en cuenta la carta solar. A mediodía, estamos en este punto, ¿no? Del 21 de marzo estamos, o sea, aquí vamos a ir rotando en este coordenada. La elevación solar, 0, ¿no? 0. Y el azimut nos va a marcar 52, 52 grados. Ya a mediodía. A las 3 de la tarde, 60 y aproximadamente 32 grados. Ya finalizando a las 6 de la tarde, miren el azimut nos está marcando 0 y la elevación solar 90 grados en este punto. Y si comparamos esto con este, ¿no? 90 negativo, positivo, 0, 0, ¿no? Prácticamente lo que está cambiando son los signos, ¿eh? En este punto. Y así podemos tomar en cuenta, digamos, no sé, otras fechas, ¿no?
Entonces, así se forma la carta solar. Ya, nosotros estamos tomando en cuenta del 21 de marzo. ¿Ya? Y ustedes me lo van a hacer para el 21 de abril. Ya con este grafiquito me lo hacen para el 21 de abril. Me lo van a capturar esta pantallita y aquí me lo van a hacer a pulso. Ya para el 21 de abril. O mejor, haremos lo siguiente. Para el 21 de junio. Ya, para el 21 de junio haremos. Que es mañana, ¿no? Hoy es 21, 20. Para esta fecha haremos. Ya. ¿Se entiende esta carta solar? Sí, Ya, estos ángulos me estamos sacando de acá, ¿no es cierto? Ya. Y hay una forma de hacer en el Excel. Se los voy a dar más después. Como tarea vamos a hacer. ¿No? Aquí está, 21. Ese es el 21 de marzo. Ustedes me lo van a hacer para el 21 de junio. Ya vamos a ver qué sucede. No, si vais rotando el sol, ¿no? Vamos capturando el sol hasta llegar, ¿no es cierto?, en este punto. Aquí hay más fórmulas. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Para las 11 de la mañana, dice. Aquí vamos a hacer bastante, algo de trigonometría vamos a practicar para que hagamos ese ejercicio. La carta solar que vamos a hacer. Ya. Entonces, el sol llega a la Tierra, ¿no es cierto?, mostrándonos tres tipos de radiación. La radiación difusa, directa y la reflejada. La radiación directa, como ustedes pueden ver, es directamente que llega al receptor, que en este caso sería una celda fotovoltaica, no la de radiación solar, directa. La radiación difusa es cuando tenemos algún obstáculo, como por ejemplo nubes, ¿no? Pasa la nube y llega a la celda fotovoltaica. O puede también, ¿no?, despegarse en algún lugar. La radiación difusa reflejada llega, ¿no es cierto?, a la tierra, llega a las rocas, a los cerros, y de ahí va reflejando hacia donde está nuestro receptor. Estos tres tipos de radiación actualmente tenemos, ¿ya?, en el mundo, ¿no?, cuando la radiación llega hacia nuestra celda fotovoltaica. Sin embargo, no toda la eficiencia, ¿no?, del sol llega a nuestra celda fotovoltaica. Una pequeña parte y lo demás se va pasando, ¿no? Comparando esta celda fotovoltaica con el sol, pues prácticamente no es nada. Pero tenemos, ¿no es cierto?, la radiación. Los rayos vienen directamente del sol hacia el receptor. Cuando hablamos de difusa, rayos provenientes de toda la bóveda celeste hacia el receptor, ¿no es cierto?, incluyendo el disco solar. Estamos hablando de esta difusa. Cuando dicen de la bóveda celeste, se refiere a las nubes. Ya, y albedo, o llamado también reflejada, reflejados por la superficie terrestre que van hacia el receptor. ¿Ya? Dame un segundito. Y estos tres, ¿no?, se van sumando hasta llegar al receptor. ¿Ya? Y hacen la suma, la radiación global, ¿no?, de los tres.
Cuando hablamos de irradiancia y irradiación, miren, irradiancia, potencia de radiación incidente por la unidad de superficie. Indica la intensidad de la radiación solar que emite en vatios por metro cuadrado. Aquí está, vatios metro cuadrado. Por tanto, corresponde a una densidad de potencia. Cuando hablamos de irradiación, podemos denominar con H y con I, corresponde a la integración de la irradiancia en un periodo de tiempo determinado. Es la cantidad de energía solar recibida durante el periodo de tiempo y se mide en vatios por metro cuadrado por periodo de tiempo. Estamos hablando aquí de energía, ¿no es cierto?, por metro cuadrado. Con irradiancia hablamos de potencia de radiación y de irradiación hablamos de energía por metro cuadrado. Porque acá interviene el tiempo. Entonces, dos cosas diferentes, ¿no? Ya dos cosas diferentes. Bueno, hemos hablado bastante de celdas fotovoltaicas. Es un dispositivo, ¿no es cierto?, que está construido por láminas, por muchos, podrían ser muchos pequeños dioditos que más adelante vamos a ver, ¿ya? Acá está, ¿no?, la conformación de una celda fotovoltaica. Aquí es el vidrio, ¿no? Vidrio temperado 3 a 4 milímetros. Ya después viene antes venía el marco, ¿no? El marco. Ya luego viene recién el vidrio. Miren, el C es la encapsulante, dice, de EVA, está a 500 micromilímetros. Luego el A y el B son las celdas solares, la interconexión entre las mismas, ¿no? Y la caja de conexión, que al final está. Este tipo de celdas nosotros podíamos verlo, ¿no?, en la facultad, tenemos en el laboratorio, pero lamentablemente todavía no podemos ir. Sin embargo, hay un punto de transformación y ahí están en plena, así en pleno, al aire libre, podríamos decir, 2 fotovoltaicas en la casera, ya donde está el transformador. Entonces, si ustedes van a la facultad, pueden acercarse y ver, ¿no es cierto?, estas celdas fotovoltaicas que están expuestas en la casera. Estas fórmulas las vamos a utilizar más después. Ya vamos a ir haciendo un ejemplo en su casa, ¿no? ¿Cuánto es su demanda? Ya cuánto es su demanda en su casa, es decir, utilizando una estufita por esta fecha, ¿no? Una computadorita, cuántos foquitos tienen, tal vez cuántos tomacorrientes, etcétera. Vamos a determinar una demanda, ¿no?, en sus casas. Y en función de esa demanda, vamos a ver cuántas celdas fotovoltaicas podemos instalar en su casa, si quisiéramos instalar. Ya, si quisiéramos instalar. Entonces lo vamos a hacer cuando hagamos los ejercicios. Ya tenemos dos tipos de ejercicios, utilizando esas fórmulas y utilizando, ¿no es cierto?, la demanda, una potencia nominal, como dice, ¿no?, en su casa. Ya en forma nominal vamos a calcular y su demanda, para ver cuántas celdas fotovoltaicas vamos a necesitar y además de qué potencia. Ya. Después, bueno, esa sería la primera parte. Vamos a ir a la segunda parte. Quiero avanzar la teoría primero, para luego hacer los ejercicios. Ya. La segunda parte. Vamos a hablar entonces de
Miren cómo una celda fotovoltaica, una vez que genera, ¿no? Hay un regulador que determina si esta va a convertirse en corriente continua o en corriente alterna, ¿ya? Una vez que tengamos esa, podemos nosotros utilizar, ¿no es cierto?, un foquito en corriente continua o a través de un inversor podemos tener corriente alterna, ¿no? Continua, corriente alterna. O en su defecto, este consumo o esta energía generada lo podemos almacenar a través de baterías. Dos cosas, ¿no? Teniendo nosotros la generación mediante un regulador, podemos directamente consumir o almacenar, ¿ya? Almacenar o directamente consumir. En nuestro país, las dos centrales fotovoltaicas que tenemos en Oruro es este caso. Tiene un regulador, ¿no?, que permite directamente consumir, inyectar al sistema interconectado esa generación para que podamos consumir. El querer almacenar es mucho dinero. Y es mucho dinero. Así que no almacenamos en nuestro país, sino que directamente consumimos, inyectamos al sistema interconectado nacional. Pero en algunos casos, como por ejemplo en el área rural, el Estado les ha proveído de baterías. Una vez que el sol, a través de un regulador, acumula energía para que en la noche puedan utilizar, necesitan en el área rural, ¿no? No son pequeñas potencias estas celdas, así que pueden almacenar, ¿ya? En nuestro caso, en nuestro país son grandes, ¿no es cierto? Este parque es grande, por eso es casi 50 megavatios genera para que nosotros directamente podamos consumir en corriente alterna. Ya no nos conviene almacenar porque es muy caro. Eso se refiere con, digamos, este gráfico, ¿ya? Aquí está la batería, ¿no? Una batería es capaz de cargarse y descargarse de manera indefinida bajo regímenes arbitrarios de carga, ¿no? Descarga, tiene una eficiencia del 100%, tiene una alta densidad de energía y puede descargarse completamente. Es diferente esta batería al del automóvil. Ya del automóvil es diferente. Ese por el tema de la variación por hora, ¿no? La carga y descarga por hora es diferente. Muchos en el campo han vendido estas baterías pensando que iba a funcionar para automóvil, pero no es así. Una batería de 12 voltios nominales se carga, dice, entre 13.8 y 14 voltios, ¿no? No debe descargarse más de, dice, ¿no?, de 11.5 a 11.18 voltios, 11.8 voltios, no más del 50% la capacidad nominal para las de plomo ácido. Quiere decir que no, estas baterías, si bien son de 12 también como del automóvil, pero miren, los voltajes son diferentes, ¿no? Los del automóvil. ¿Ya? Así que controlar la carga cumple las siguientes funciones: mantiene la corriente y el voltaje de carga adecuado, evita sobrecargar la batería. Una vez que se carga, mantiene el nivel adecuado, evita que se descargue demasiado. Ya, por eso son diferentes estos los del automóvil. Después, si seguimos, la batería convierte energía almacenada en forma química, electricidad, eso sabemos, ¿cierto? Hemos visto la primera clase. La conversión es mediante reacciones de oxidación y reducción, llamados reacciones redox. La reacción redox es una reacción química en la que un electrón se requiere para que se produce. Las baterías no recargables son a base de reacciones químicas de una dirección, no su reacción inversa. No estamos hablando dentro de la batería. Las baterías recargables se basan en reacciones bidireccionales, energía química y energía eléctrica o viceversa. Hemos hablado también de ese tema más antes. Los sistemas fotovoltaicos se usan baterías descargables, típicamente plomo ácido, ion y litio. Creo que también, ¿no?, utiliza plomo también el automóvil. Ya, pero en el tema de su capacidad
es el que varía en cuanto a corriente. Esta es más o menos la forma de oxidación y reducción de la batería para una celda fotovoltaica. Miren, cuando va pasando, ¿no es cierto? Es parecido al proceso electrolítico, ya cuando los electrones, ¿no es cierto?, van a ir circulando y ahí va a ir cargándose. Aquí vemos el ánodo, el cátodo, y podemos controlar a través de medir, ¿no?, con un voltímetro cómo va a ir, ¿no es cierto?, cargándose. ¿Mm? Al descargar las baterías, es decir, al usarla, el electrodo donde ocurre la oxidación se llama ánodo y por definición tiene la polaridad positiva. Es el ánodo y se le llama oxidación. El electrodo donde ocurre la reducción se llama cátodo y tiene la polaridad negativa. Entonces, para que nosotros podamos cargar, va a ir de oxidación a reducción. ¿No? Y se puede ver acá, ¿no?, la forma de cargarse, parecido a un proceso electrolítico. Y aquí está, ¿no?, más o menos la capacidad, la que se decía del, la forma, ¿no?, de la corriente. Ya esto también se puede calcular, ¿no? Lo ideal nos dice, ¿no?, según la forma. La capacidad de una batería corresponde a la cantidad de carga y energía almacenada en ella. Las unidades fundamentales son el coulomb, pero también se usa el ampere hora, ¿no?, para poder definir la capacidad de la batería. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, cuando nosotros compramos el celular, más nos fijamos nosotros en el modelo del celular, pero no nos fijamos en la capacidad, ¿no?, de poder almacenar justamente la carga positiva, es decir, de oxidación a reducción. No nos fijamos nosotros en eso, nos fijamos más en el modelo, pero a veces es bien importante, ¿no?, en el tiempo en que tu batería va a ser cargada. Aquí están las baterías de plomo ácido, ¿no?, en función a sus celdas, ¿ya? Ese líquido seguramente que tiene el interior de la batería, ¿ya? Esto lo van a leer ustedes, quiero un poco más ganar tiempo para terminar, aquí más noción de la batería, aquí está. Estos son los controladores que una vez cuando se genera, ¿no es cierto?, como su nombre dice, controlar, ¿no es cierto?, la carga, los electrones, ¿sí? Entonces, un regulador de carga es un regulador de voltaje. Su principal función es evitar que la batería se sobrecargue debido a la generación en el sistema fotovoltaico. Una vez que genera, repito, ¿no es cierto?, tiene que ir a este controlador. Algunos controladores de carga también protegen a la batería de descargas profundas. Los controladores monitorean la tensión de baterías y cortan el paso de la corriente desde hacia la batería, dependiendo del nivel de carga o descarga en esta. Y los controladores, son de esto, miren. Uno de los reguladores que, ¿no es cierto?, que regula, ya, después vamos a hablar de los inversores. Seguimos aquí con los controladores. Después creo que vienen los inversores. Son actualmente los más comunes en el mercado y los más usados en aplicaciones residenciales. Estos reducen la corriente de carga conectando y desconectándola en forma cíclica y rápidamente cuando llega el valor de la carga predeterminado. La amplitud o duración del pulso de la corriente de la carga disminuye gradualmente mientras la tensión de carga sube. La mayoría de estos controladores tiene integrado un método para evitar las corrientes inversas en la noche y necesitan diodos
de bloqueo, quiere decir que la corriente solamente en un sentido va a ir, ¿no es cierto? Y no puede ir la corriente en otro sentido. Por eso que más o menos la forma de un diodo tienen estos dispositivos. En estas últimas fechas, el Estado ha promovido de que si tú puedes generar energía eléctrica, puedes vender, ¿no es cierto?, al Estado, puedes vender a ENDE. Esto es un circuito. Aquí están los inversores. Miren, estos inversores, miren, la corriente alterna es mucho más fácil transportar que la corriente continua. Por ende, la corriente alterna es estándar internacional, en cambio la corriente continua no. Además de eso, que la corriente alterna nosotros podemos, ¿cómo se dice esto? Podemos gradualmente reducir de acuerdo a nuestra necesidad. O sea, podemos, ¿cómo se dice una palabra que no encuentro? Dividir en varias partecitas, ¿no? La corriente alterna. En cambio, la corriente continua no. Ya esa es, digamos, una de las desventajas. Habíamos hablado también esto cuando hemos hablado de la guerra de las corrientes, ¿no? En su momento. Los dispositivos comunes se diseñan para operar en corriente alterna, como los electrodomésticos. Las celdas fotovoltaicas generan, por otro lado, en corriente continua. Tampoco tenemos que olvidarnos. Entonces, estos inversores es un puente entre la corriente continua y la corriente alterna, ¿no? En los módulos fotovoltaicos no nos olvidemos que generan corriente continua. Sin embargo, ¿no es cierto?, existe la alternativa de que esta corriente continua lo convertamos a través de estos inversores en corriente alterna. Pero no siempre se puede convertir en alterna, sino también podemos nosotros utilizar, disponer en corriente continua. Este equipo tiene un precio que en el área rural no lo han podido pagar. ¿Ya? No lo han podido pagar. Así que han decidido de que sus televisores, sus focos, inclusive sus refrigeradores, se puedan, no sé, manipularla, convertirla en corriente continua. Una radio, por ejemplo, que funciona en corriente alterna, sabemos que también funciona con pilas, ¿no? Con baterías. Ahora creo que ya no hay eso, ¿no? Antes las radios, yo me acuerdo, el radio de mi papá funcionaba con pilitas y funcionaba con corriente. Quiere decir que tenías dos opciones. Si le destapabas ese tu radio, tenía un capacitor, la más grande, era la que se encargaba de hacer esa conversión, ¿no? Y ese capacitor estaba definido por un positivo y negativo. Entonces, directamente a lo que generabas en corriente continua, entonces destinabas el positivo al positivo, el negativo al negativo, y tranquilamente tu radio funcionaba, ¿no? Pero si querías tú incrementar un dinerito el precio de este inversor, entonces tranquilamente podías hacerlo también, ¿ya? ¿Qué pasaba? La desventaja de que ese radio si estaba para corriente continua, lo traías a la ciudad, lo enchufabas y explotaba la radio, porque estaba, ¿no es cierto?, diseñado para, o convertido para corriente continua. Esa es una de las desventajas. El inversor es un puente entre la corriente continua y la alterna, ya les he explicado. Los inversores pueden alimentar tanto las cargas en alterna como a la red eléctrica. Es decir, que esto directamente yo puedo lanzarla, ¿no es cierto?, de corriente continua a corriente alterna para su consumo. Entonces, estos inversorcitos han bajado de precio ahora bastante, ya bastante. Simplemente en el interior es un inversor de corriente continua a corriente alterna, y al otro lado es como un rectificador, ¿no?, de corriente continua a corriente alterna. Aquí está, ¿no? Su principio es un rectificador y es un inversor. Es un circuito electrónico en el lado, en otras palabras, ¿no?, en el circuito que tiene. ¿Qué más tenemos? Estamos tratando de string. Los inversores
interactivos sin batería. Estas las que tenemos en los campos, aquí en Oruro, que no tienen este tipo de inversores directos, ¿ya? Estos tipos de inversores casi inteligentes, ya que es automático la conversión, ¿ya? Y estos ya serían inversores directivos con baterías, ¿no? La que les explicó también al principio. Son híbridos por otro lado. Y esta es más o menos la onda que digamos, va generando corriente continua. Y estos son, ¿no?, las que ya están convirtiendo en corriente continua. Luego vemos topologías de estos inversores, tanto para un grupo de celdas que estén en paralelo y que estén en serie. Vamos a ver este tipo de inversores cuando hagamos el ejercicio. De hecho, cuando hagamos ejercicios para nuestra casa, vamos a tener en paralelo y en serie. Miren, tenemos menos de un minuto. El miércoles vamos a continuar, por favor. Acá le vamos, a partir de este diapositiva, vamos a continuar. ¿De acuerdo? Menos de un minuto ya estamos. Nos falta todavía un poco más y terminamos y hacemos ejercicio la próxima clase. ¿De acuerdo, jóvenes? Está bien, ingeniero. Muy bien, entonces que tengan mañana un lindo feriado y la tarea lo voy a subir en